Se supone que es para niños, ¿no? Pues no. Los años 80 desataron una ola de locura animada que rompió barreras y traumatizó a espectadores desprevenidos. Desde páramos postapocalípticos hasta pesadillas psicodélicas, estas no eran las caras amigables de tus sábados por la mañana. Estos eran los rebeldes que las cadenas temían y los padres prohibían. 1. Heavy Metal, 1981. La pantalla se abre a un orbe verde brillante que pulsa con energía malevolente. Esta no es la típica intro de animación, es Heavy Metal, la película antológica que asombró y aterrorizó a los censores cuando irrumpió en los cines en 1981. Basado en la revista para adultos del mismo nombre, esto no solo empujaba límites, los aniquilaba con un martillo espacial. La película combina relatos de guerreros, zombies y horror cósmico, con una banda sonora que es un grito de pura rebelión rockera de los 80. Blue Oyster Cult, Black Sabbath y Cheap Trick estallan por los altavoces, mientras los espectadores son arrastrados a través de páramos postapocalípticos y dimensiones alienígenas. Los críticos se escandalizaron. Algunos lo llamaron revolucionario, otros lo calificaron de un caos animado sin propósito. Lo que convirtió a Heavy Metal en legendario no fue solo su contenido, sino su producción. Más de una docena de equipos de animación trabajaron de forma independiente, creando una montaña rusa visual que salta entre estilos y tonos. El infame segmento de Taarna, con una guerrera silenciosa que buscaba venganza, se convirtió en un icono de culto instantáneo, inspirando desde portadas de álbumes hasta disfraces de Halloween. Las cadenas de televisión no lo tocarían ni con un palo. Cuando HBO finalmente lo emitió años después, lo relegaron a horarios de madrugada con advertencias que harían sonrojar a un marinero. Las copias en VHS se convirtieron en contrabando, pasadas entre amigos como un tesoro prohibido. Un dueño de cine en Oklahoma, según se reporta, dijo: "Nunca antes había visto a adultos hacer fila para una caricatura. Hoy, Heavy Metal se erige como la película de medianoche definitiva, una cápsula del tiempo bañada en neón de cuando la animación decidió crecer de la forma más caótica posible. No era solo animación para adultos, era animación con una identificación falsa, fumando en el baño". 2. Rock and Roll, 1983. Las luces de neón parpadean. Un club lleno de humo late con fuerza y energía. En el escenario, una banda de animales mutantes aúlla a la noche. Esto es Rock and Roll, el sueño febril animado canadiense que se atrevió a imaginar un mundo postapocalíptico donde los humanos están extintos y los animales evolucionaron en estrellas de rock. Lanzada por Nelvana, conocida por programas infantiles tiernos como Los Ositos Cariñositos, esta película fue su fase rebelde personificada. La historia sigue a Angel, una cantante cuya voz puede invocar demonios, y su lucha contra el envejecido villano del rock, Mock. Bajo la trama yace una oscura meditación sobre la fama, la adicción y los pactos literales con demonios. La producción fue tan salvaje como el contenido. Con un presupuesto de $8 millones, enorme para la época, Nelvana convenció a las leyendas del rock Cheap Trick, Debbie Harry, Lou Reed e Iggy Pop para que hicieran la banda sonora. Entonces ocurrió un desastre. United Artists entró en pánico con el producto final, destrozándolo para su estreno americano y lo lanzó en pocos cines. El director Clive Smith recordó: "Los ejecutivos del estudio parecían haber visto un fantasma cuando les mostramos el montaje final. Lo que mató a Rock and Roll en su estreno se convirtió en su salvación años más tarde. El estilo de animación, fluido, alucinante e innegablemente maduro, encontró devotos a través de las emisiones de televisión nocturnas. La versión canadiense sin censura se volvió un tesoro pirata". Críticos que la revisitaron elogiaron su ambiciosa construcción de mundo y sus logros técnicos, llamándola la ópera rock más grande que nadie vio. Para los fans de la animación, Rock and Roll representa el camino no tomado, lo que pudo haber ocurrido si la animación para adultos hubiera florecido en Norteamérica en lugar de ser relegada a la clandestinidad. No es solo una película de culto, es un argumento vibrante y contundente para el potencial inexplorado de la animación. 3. Fuego y Hielo, 1983. Un bárbaro se alza silueteado contra un cielo rojo sangre, sus músculos ondulando como bronce vivo. Esto no es solo cualquier dibujo animado de fantasía, es Fuego y Hielo de Ralph Bakshi y Frank Frazetta, una colaboración que dio vida salvaje y conmovedora al trabajo de los artistas de fantasía más icónicos. Estrenada en el año 1983, esta épica de espada y brujería sigue al valiente guerrero Larn mientras se enfrenta al señor del hielo Necron a lo largo de un mundo primitivo lleno de volcanes, glaciares y bestias prehistóricas. La trama era bastante simple, pero su presentación resultó revolucionaria. Usando rotoscopia, calcando metraje de acción real, Bakshi creó una animación con un realismo inquietante que hacía que cada batalla se sintiera visceral y cada muerte fuera impactante. Los críticos estaban divididos. Roger Ebert lo llamó
de espadas, hechicería y un toque de tontería, mientras que otros elogiaron su gran innovación técnica. Pero los padres que llevaron a sus hijos pequeños esperando ver otra película como El Hobbit quedaron completamente horrorizados. Un propietario de cine en Texas relató: vi a madres arrastrando a sus hijos que lloraban, sacándolos de la sala a los pocos minutos. Pensaron que sería algo parecido a He-Man, pero definitivamente no lo era en absoluto. Detrás de las cámaras, la producción de esta película resultó ser extremadamente agotadora. Actores interpretaron cada una de las escenas con vestuario minimalista. Luego animadores los transformaron meticulosamente al estilo icónico de Frazetta. Se crearon más de 600 pinturas de fondo para lograr los ambientes exuberantes y amenazantes de la película. A pesar de fracasar en taquilla, Fire and Ice construyó una base de seguidores devotos a través de alquileres de VHS. Los jóvenes que lo descubrieron sintieron haber hallado una versión secreta y más intensa de la animación. Las cadenas no lo tocarían, demasiado violento, crudo y sin disculpas adulto en su visión del mundo. Hoy, Fire and Ice sigue siendo la animación bárbara definitiva, un recuerdo de cuando la fantasía no estaba edulcorada. Es un recordatorio de que a veces las historias más poderosas vienen con sangre en sus espadas y oscuridad en sus corazones. 4. Cuando el viento sopla, 1986. Una pareja de ancianos toma té en su acogedora cabaña inglesa. Los pájaros pían afuera. La radio crepita con noticias de tensiones internacionales. Esta apertura engañosamente suave no da ninguna pista de la devastación que se avecina. En Cuando el viento sopla, quizás la película animada más desgarradora de los años 80. Basada en la novela gráfica de Raymond Briggs, esta producción británica sigue a Jim y Hilda Bloggs, una dulce pareja de jubilados que intentan seguir los folletos del gobierno mientras estalla la guerra nuclear. Lo que empieza con pintorescos malentendidos de instrucciones oficiales se convierte en un crudo retrato de la radiación, el envenenamiento y la muerte lenta. El estilo de animación es deliberadamente desarmante, acuarelas suaves y un diseño de personajes delicado, haciendo que el horror sea aún más impactante. El director Jimmy Murakami recordó: queríamos que los espectadores sintieran que estaban viendo morir a sus propios abuelos. La banda sonora con Roger Waters y David Bowie añade otra capa de melancolía a la tragedia que se desarrolla. Los críticos alabaron su coraje, pero dudaron de su público. The Guardian lo llamó una obra maestra que ningún niño debería ver, mientras que otros la tildaron de propaganda antinuclear. En Estados Unidos apenas recibió distribución en cines. Las cadenas de televisión se negaron a emitirlo, alegando que el contenido era demasiado perturbador, incluso con advertencias. El poder de la película reside en su conclusión inquebrantable. A diferencia de la mayoría de filmes animados donde la esperanza prevalece, Cuando el viento sopla termina exactamente como lo haría en la realidad. No hay recuperaciones milagrosas ni rescates de último minuto. Solo una pareja de ancianos confundidos y muriendo, esperando una ayuda que nunca llegará. Para quienes la vieron, Cuando el viento sopla no fue solo animación, fue una declaración política disfrazada de caricatura. En una era de ansiedad por la Guerra Fría, se atrevió a mostrar la guerra nuclear no como una aventura, sino como un final lento y doloroso para vidas ordinarias. 5. Akira, 1988. Una motocicleta derrapa por las calles de Neo Tokio, empapadas de neón. La chaqueta roja del piloto se convierte en un borrón de color contra la oscuridad de la noche. Esta imagen icónica anunció a Akira al mundo, una obra maestra cyberpunk que redefinió por completo lo que la animación podía lograr y las historias que era capaz de contar. Lanzada en 1988, la épica de Katsuhiro Otomo sigue al motociclista adolescente Kaneda, mientras su amigo Tetsuo desarrolla devastadores poderes psíquicos después de un misterioso accidente. Lo que se desvela es una historia de experimentos gubernamentales, revolución urbana y un horror físico tan intenso que sorprendió incluso a audiencias japonesas habituadas a la animación adulta. Las cifras de producción son asombrosas. Más de 860,000 celdas de animación, 2,212 tomas. Un presupuesto récord de 1,100 millones de yenes. El director Otomo exigió un detalle inaudito. Su equipo animó labios en movimiento para cada línea de diálogo, reflejos de agua y farolas que de verdad iluminaban a los personajes que pasaban bajo ellas. Los distribuidores occidentales no supieron qué hacer con ello. Las primeras proyecciones estadounidenses tuvieron abandonos cuando los padres llevaban a sus hijos esperando caricaturas típicas. Un cine en San Francisco colocó letreros que decían: advertencia, Pursery, Moti. No es para niños. Esto no es Pokémon. Las cadenas de televisión principales se negaron a emitirlo, relegándolo a franjas nocturnas en canales especializados años después. Los críticos finalmente reconocieron su genialidad. Roger Ebert lo calificó de un logro notable, mientras que otros elogiaron su perfecta combinación de filosofía, acción y efectos visuales impresionantes. Su influencia se extendió por todos los medios de comunicación: The Matrix, Stranger Things,
Los videojuegos tienen claras deudas con la visión de Akira. Hoy se erige como la puerta de entrada definitiva a la animación para adultos, una película que mostró a incontables espectadores que los dibujos animados podían abordar temas complejos con madurez y estilo visual. Para muchas audiencias occidentales, no fue simplemente su primera animación para adultos, fue el momento en que se dieron cuenta de que la animación no tenía límites inherentes. 6. American Pop, 1981. Un joven inmigrante toca el piano en un sórdido bar de Nueva York, mientras que afuera la historia avanza. Esto es American Pop, el ambicioso intento de Ralph Bakshi de contar la historia de América a través de 4 generaciones de músicos, y quizás su logro visual más impactante. Utilizando su característica técnica de rotoscopia, Bakshi creó un tapiz americano viviente, que abarca desde principios del siglo XX hasta las escenas punk y new wave de finales de los 70. Seguimos a una familia a través del vodevil, clubes de jazz, la contracultura de los 60 y finalmente la escena del rock de los 70, salpicada de cocaína. Lo que hizo que American Pop fuera demasiado fuerte para la televisión no fue solo su contenido, aunque había mucho a lo que los censores se opusieron, sino su retrato inquebrantable del lado oscuro de América. Bakshi mostró la cruda realidad detrás de la música, la adicción, el crimen, el trauma de guerra y la explotación. Según declaró más tarde, quería mostrar la América que nadie pone en los dibujos animados. Las impresionantes transiciones visuales del filme se convirtieron en su sello. Los personajes se transforman de animación tradicional a un realismo rotoscópico y viceversa. Imágenes históricas se mezclan a la perfección con secuencias animadas. La banda sonora, que incluye desde Gershwin hasta The Doors y Pat Benatar, crea una rocola que viaja en el tiempo. Los críticos estaban divididos, pero fascinados. The New York Times lo llamó una epopeya animada que no es para niños, mientras que otros elogiaron su ambición, pero cuestionaron su ejecución. Las cadenas no considerarían emitirlo hasta años después, e incluso entonces solo en una forma muy editada. El legado de la película es su retrato del sueño americano como hermoso pero dañino. Cada generación busca la grandeza, pero siempre se queda corta, marcada por su propia época. A diferencia de la americana idealizada de Disney, la visión de Bakshi muestra los moretones bajo la bandera de barras y estrellas. No es solo animación para adultos, es animación que creció en las calles. 7. Los perros de la plaga, 1982. 2 perros demacrados escapan de un laboratorio de investigación. Están confundidos, traumatizados y desesperados por la libertad. Así comienza Los perros de la plaga, una película tan implacable en su retrato del sufrimiento animal que sigue siendo impactante incluso hoy. Creada por el mismo equipo detrás de Watership Down, esta adaptación de la novela de Richard Adams sigue a Roaf y Sneeder mientras huyen por la campiña británica, siendo cazados como posibles portadores de una plaga. El director Martin Rosen no suavizó los aspectos más brutales del libro. Vemos experimentos, hambruna y el daño psicológico infligido a los perros. El estilo de animación es inquietantemente realista, cada costilla visible en los perros hambrientos, cada paisaje representado con una belleza desoladora. Las interpretaciones vocales, en particular las de John Hurt como Sneeder, transmiten una emoción tan cruda que los espectadores olvidan por completo que están viendo una animación. Una escena particularmente desgarradora, que mostraba un experimento de ahogamiento en laboratorio, fue tan perturbadora que incluso el público de prueba adulto pidió que se eliminaran escenas. Tras su estreno, la polémica estalló. La BBFC en Gran Bretaña exigió cortes antes de otorgarle un certificado. Los distribuidores americanos de Avco Embassy Pictures entraron en pánico, recortando 21 minutos y aún luchando por encontrar cines dispuestos a proyectarla. La televisión estaba fuera de cuestión. Según un ejecutivo de la cadena, antes emitiríamos una película snuff. Los críticos que se atrevieron a verla reconocieron su arte mientras cuestionaban su propósito. The Washington Post la calificó de brillante pero casi insoportable, mientras otros la acusaron de ser manipulación emocional disfrazada de animación. Los perros de la peste ha sido desde entonces reconocido como un hito en la animación para adultos, no por su contenido gratuito, sino por negarse a endulzar verdades difíciles. Para los fans de la animación, representa el medio en su punto más potente y menos transigente. No es una película que disfrutes, es una película que te cambia. 8. Vampire Hunter D, 1985. La sangre salpica ruinas iluminadas por la luna. Un cazador pálido con un sombrero de ala ancha despacha monstruos con precisión sobrenatural. Este es Vampire Hunter D, el anime japonés que llevó el horror gótico a la animación con un estilo tan impactante que creó un culto de seguidores en todos los continentes. Ambientada en un futuro distante con vampiros gobernantes y tecnología medieval, el filme sigue al semivampiro D mientras combate al conde Magnus.
Basada en las novelas de Hideyuki Kikuchi y dirigida por Toyu Ashida, mezcló tradiciones de horror occidental con técnicas de animación japonesa para crear algo completamente nuevo. El nivel de contenido gráfico no tenía precedentes. Decapitaciones, empalamientos y horror corporal superaron los límites mucho más allá de lo que la animación occidental permitía. Una infame escena de transformación donde una mujer se convierte lentamente en criatura demoníaca se dice que provocó el desmayo de varios espectadores en las primeras proyecciones japonesas. Los distribuidores occidentales tenían un dilema. El estilo de animación atraía a jóvenes espectadores, pero el contenido era estrictamente adulto. Cuando finalmente llegó a América a través de Streamline Pictures, fue fuertemente editado para su lanzamiento en VHS. Un distribuidor, según se informa, dijo: "Tuvimos que elegir entre hacerlo apto para niños o mantenerlo intacto. No pudimos hacer ambas cosas". Los críticos que descubrieron la versión sin cortes elogiaron su construcción de mundo atmosférica y su estilo visual único. La revista japonesa Animage lo llamó animación de terror llevada a su extremo lógico, y críticos occidentales notaron su influencia en todo, desde Castlevania hasta Hellboy. Vampire Hunter D ayudó a establecer el mercado de animación original en video en Japón, animación premium lanzada directamente a video en lugar de transmitirse. Para los fans occidentales, fue una droga de entrada al anime para adultos, pasada entre amigos como contrabando prohibido. No era solo una caricatura de vampiros, era la prueba de que la animación podía ser legítimamente aterradora. 9. Star Chaser, la leyenda de Orin, 1985. Un minero esclavo descubre una espada misteriosa y se embarca en una búsqueda interestelar de libertad. Esto no es solo otra aventura espacial, es Star Chaser, la leyenda de Orin, una epopeya de ciencia ficción que traspasó los límites, convirtiéndose en una de las primeras películas animadas estrenadas en 3D y quizás una de las más ambiciosas de toda la década. Dirigida por Stephen Hahn, esta ópera espacial sigue el viaje de Orin desde las minas subterráneas hasta las estrellas mientras lucha contra el tiránico Señor Supremo, Saigon. La película mezcló audazmente estilos de animación, incorporando elementos CGI tempranos con técnicas tradicionales de una manera que fue revolucionaria para 1985, pero lo que verdaderamente la distinguió fue su enfoque sorprendentemente maduro, para lo que a primera vista parecía una imitación de Star Wars para toda la familia. Las cadenas y los padres quedaron conmocionados por el contenido de la película. Muertes gráficas con láser, escenas de tortura, humor sugerente y una violencia sorprendentemente intensa significaban que no era un programa típico de sábado por la mañana. Una escena en particular que mostraba a los guardias robot del villano siendo aplastados con detalles gráficos era rutinariamente eliminada de las transmisiones televisivas. Como señaló el historiador de animación Jerry Beck, Star Chaser quería ser tanto una película para niños como una epopeya de ciencia ficción para adultos. Terminó por alienar a ambas audiencias. La producción en sí fue innovadora. Atlantic Releasing Corporation invirtió $5 millones, convirtiéndola en una de las animaciones independientes más caras de su época. La apuesta no dio frutos inicialmente. La película tuvo dificultades en taquilla a pesar de su innovadora presentación en 3D. Los críticos estaban divididos, con Roger Ebert calificándola de visualmente impresionante, pero narrativamente derivativa. Para los fans de la animación que la descubrieron en VHS, sin embargo, Star Chaser se convirtió en un preciado clásico de culto, un atisbo de cómo la ciencia ficción animada madura podría ser. Su ambición y voluntad de traspasar límites la diferenciaron de sus contemporáneos sanitizados. No era solo un dibujo animado espacial, fue un intento audaz de elevar la animación más allá de lo infantil. 10. Robotech, 1985. Robots gigantes transformables luchan por el cielo, mientras abajo pilotos navegan relaciones complejas y dilemas morales. Esto no era solo otro anuncio de juguetes disfrazado de caricatura. Esto era Robotech, la serie que presentó a incontables espectadores estadounidenses una visión más madura de la narrativa animada. Creado reeditando y combinando 3 series de anime japonesas, Robotech siguió la lucha de la humanidad contra invasores alienígenas a lo largo de 3 generaciones. Lo que lo diferenció de contemporáneos como Transformers no fueron solo sus batallas de mechas gigantes, sino su disposición a mostrar las consecuencias de la guerra. Los personajes morían de forma permanente, las relaciones evolucionaban de manera realista, y la victoria siempre llegaba con un gran sacrificio. El productor Carl Macek llevó a cabo una verdadera alquimia en la animación, transformando varias series separadas en una saga coherente. Su golpe maestro fue preservar los complejos temas originales, en lugar de simplemente diluirlos. Como recordó después, las cadenas insistían: háganlo más simple para los niños. Yo seguía preguntando, ¿por qué no confiar en que entiendan más? La serie caminó por la cuerda floja con los sensores. Aunque las referencias directas a la muerte a menudo se cambiaban por estar perdidos en combate, el impacto emocional se mantenía intacto. Romance.
Los adolescentes generó polémica, pero sobrevivió en gran parte sin cortes. Sin embargo, una trama planeada que involucraba el embarazo de un personaje principal fue fuertemente editada para la transmisión estadounidense. Los críticos inicialmente lo descartaron como otro programa de robots, pero los espectadores reconocieron su profundidad. Fanzines y foros de Internet se llenaron de debates sobre su compleja narrativa. Como señaló el historiador de animación Jerry Beck Rare, Robotech no fue solo un anime de entrada. Fue la prueba de que la animación podía contar historias con la complejidad de un drama de acción real. Para una generación de espectadores, Robotech fue su primera exposición a la animación con consecuencias, donde las decisiones importaban, donde los personajes favoritos podían morir y donde la historia seguía evolucionando, en lugar de reiniciarse en cada episodio. No era solo una caricatura, era una revolución narrativa disfrazada de programa de robots. 11. Galaxy Express 999, 1979, 1981. Una locomotora de vapor avanza lentamente por el vacío estelar del espacio. Esta imagen surrealista abre Galaxy Express 999, una serie de anime japonesa que combinaba una estética retro con profundas preguntas filosóficas sobre la humanidad, la inmortalidad y lo que significa tener un alma. Creada por el legendario mangaka Leiji Matsumoto, la trama sigue al joven Tetsuro Hoshino y a la enigmática Maetel mientras viajan a bordo del tren espacial que da nombre a la obra, con destino a la galaxia de Andrómeda, donde los seres humanos pueden intercambiar sus cuerpos por otros mecánicos e inmortales. Cada planeta que visitan revela el lado oscuro de la inmortalidad mecánica, vida eterna sin las cualidades humanas esenciales. La serie abordó temas que ninguna caricatura occidental tocaría: la lucha de clases, la naturaleza de la conciencia y la relación de la humanidad con la tecnología. Un episodio particularmente inquietante muestra un planeta donde cyborgs adinerados cazan humanos por deporte, conservando sus cabezas como trofeos. Como afirmó el director Nobutaka Nishizawa, no estábamos haciendo un programa infantil con robots. Nos preguntábamos qué significa ser humano. Cuando llegó a la televisión estadounidense a principios de los años 80, lo hizo muy editado. Se eliminaron episodios completos, se reescribió el diálogo y se suavizaron muchos de los elementos más oscuros. Aún así, sobresalía drásticamente de la programación infantil habitual. Los padres se quejaban de su tono melancólico y sus imágenes inquietantes, lo que llevó a muchas cadenas a relegarlo a horarios nocturnos o a retirarlo por completo. Los críticos que vieron la versión sin cortes reconocieron su brillantez. El periódico japonés Yomiuri Shimbun lo calificó como "la animación es arte elevado", mientras que los críticos occidentales que lo descubrieron más tarde elogiaron su mezcla de estética steampunk y preguntas existenciales. Para los fans de la animación, Galaxy Express 999 representa el anime en su punto más ambicioso, utilizando escenarios fantásticos para explorar preguntas profundamente humanas. No era solo una caricatura sobre un tren espacial, era un viaje al corazón de lo que nos hace humanos, cuerpos mecánicos, al diablo con ellos. 12. El último unicornio, 1982. Una unicornio se encuentra sola en su bosque, descubriendo que podría ser la última de su especie. Así comienza El último unicornio, una fantasía animada que parece una película infantil, pero esconde profundos temas de mortalidad, arrepentimiento y el doloroso precio de volverse humano. Basada en la querida novela de Peter S. Beagle y animada por Rankin Bass, conocidos por sus especiales navideños, esta película de 1982 siguió la búsqueda del unicornio para descubrir qué le había pasado a los de su especie. En el camino, se transforma en una mujer humana y experimenta el amor, la pérdida y la carga de la mortalidad por primera vez. La animación creada por el estudio japonés Topcraft, que más tarde formó el núcleo de estudio Ghibli, era engañosamente hermosa. Fondos de acuarela y diseños de personajes fluidos creaban una estética de cuento de hadas que desmentía el corazón melancólico de la película. Como el propio Beagle comentó más tarde, parece un cuento de hadas, pero se siente como la vida misma. Lo que hizo que El último unicornio fuera incómodo para la televisión no fue el contenido explícito, sino sus temas existenciales y su complejidad emocional. El toro rojo, un demonio de fuego que arrastra a los unicornios al mar, aterrorizó a los espectadores más jóvenes. La arpía, una criatura grotesca que mata a una bruja en pantalla, provocó que los censores pidieran cortes, pero lo más controvertido fue el mensaje inquebrantable de la película de que la inmortalidad significa nunca comprender realmente el amor o la humanidad. Los críticos elogiaron su madurez y arte. The New York Times la calificó de visualmente impresionante y emocionalmente resonante, mientras que otros destacaron su voluntad de respetar la inteligencia infantil. Sin embargo, cuando se emitió en televisión, muchas cadenas editaron las secuencias más intensas, particularmente el ataque de la arpía. Para una generación de espectadores, El último unicornio fue su primera exposición a la animación.
a quienes reconocen la pérdida, el arrepentimiento y la agridulce naturaleza de hacerse humano. Su inquietante banda sonora de América y las actuaciones de voz de Alan Arkin, Mia Farrow y Christopher Lee solo profundizaron su impacto en aquellos afortunados de descubrirla. La animación no es solo para niños, nunca lo fue. Estos 12 clásicos de culto demuestran que las caricaturas podían abordar la guerra, la muerte, la identidad y los rincones más oscuros de la experiencia humana. Construyeron seguidores devotos precisamente porque se atrevieron a ir donde la animación convencional no lo haría. ¿Cuál de estas obras maestras alucinantes te marcó para siempre? Deja un comentario abajo y pregúntate, ¿es la animación moderna demasiado segura? Quizás necesitamos más rebeldes, dispuestos a mostrarnos pesadillas junto al sueño.